Vamos a hablar sobre la sanidad en la suegra de Pedro, obrando Jesús sanidad en esta mujer. Nosotros, espiritualmente hablando, no podemos hacer planes para nuestra vida espiritual, sino lo que debemos hacer es ponernos en la mano de Dios como el niño recién nacido, para sentir el calor y los cuidados de nuestro Señor. Sin embargo, también nosotros hacemos proyectos con nuestras vidas. Y no está mal que lo hagamos. No está mal en absoluto que nos pongamos a meditar acerca de nuestra propia vida. Nuestro presente tiene que ver mucho con nuestro futuro. Hacemos muchos proyectos en nuestras vidas, pero olvidamos en esos proyectos al Señor. Olvidamos que Dios nuestro Señor tiene y pone en nosotros, por su gracia, en sus elegidos, un proyecto espiritual para su gloria y su honra. No somos nosotros los que controlamos el hacer o el no hacer, el creer o no creer, sino de Dios, que tiene misericordia. Si la salvación del hombre dependiera de él mismo, nadie sería salvo. Si dependiera de nosotros, nadie, ninguno de nosotros, seríamos salvos. ¿Por qué? Porque es necesaria la gracia de Dios. ¿Para qué? Para romper toda resistencia. Por eso el objetivo del creyente es ser una herramienta en las manos de Dios. ¿Para qué? Para acercar el reino de Dios a un mundo que está muy lejos de su Creador. Quizá podríamos pensar que este texto de San Marcos no tiene que ver mucho con la salvación, pero es, como veremos en el transcurso de nuestra predicación, es una opinión totalmente equivocada. Esta larga introducción, al contrario de lo que nosotros podamos pensar, tiene relación con el texto que nos ocupa, como veremos, donde había enseñado y obrado Jesús el milagro con su divina autoridad. Se vino él a conversar familiarmente, íntimamente, con unos pobres pescadores que le acompañaban, entre otros, en esos momentos. Entró nuestro Señor Jesús en la casa de Pedro y Andrés, probablemente invitado para tener algún que otro refrigerio, para charlar con el Señor, para conocer a la familia. Y aunque Pedro era un pobre pescador, podía ofrecer al Señor del universo, podía ofrecer como mínimo un refrigerio, y él, nuestro Señor, lo aceptó. Además, la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Donde quiera que Cristo entra, hermano y hermana, viene a hacer el bien, y de seguro recompensa con buena moneda cualquier obsequio que se le hace al Señor. Además, sanó a la suegra de Pedro, que estaba acostada con fiebre, según nos relata la Escritura. Donde quiera, repito, que Cristo entra, viene para hacer el bien, y de seguro recompensa con buena moneda cualquier obsequio que se le hace.
Además sanó a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre. La misma mano que curó a la mujer, esa misma mano la levantó también para darle fuerza, de modo que pudo servirles como si nada hubiera pasado. Su enfermedad se voló, se fue. Para eso somos sanados por el Señor, para trabajar para Él y por Él, a fin de capacitarnos para la obra. Obró misericordia y sanó a todos los enfermos y endemoniados que le traían. Quizá muchos habían tenido el escrúpulo de traerle sus enfermos mientras era todavía sábado. Vemos primero cuán numerosos eran los pacientes. Toda la ciudad estaba agolpada a la puerta, nos dice en el versículo 33, como mendigos que vienen a pedir una limosna, a ver a otros caminar apresuradamente con Cristo en la vida espiritual. Debería despertar nuestro deseo de conocerle más y mejor. La gente acudió al Señor en una casa particular, lo mismo que lo habían hecho anteriormente en la sinagoga. Donde quiera que Jesús entra, también sus siervos y sus pacientes han de entrar. Y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades, dice el versículo 34, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque los demonios le conocían. No era tan solo una enfermedad particular la que él se puso a curar, sino que curaba a los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y el milagro había obrado, en versículos anteriores, había obrado en la sinagoga. Lo repitió aquella noche en la casa, pues allí expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. Y el versículo 34, repito, sanó a muchos que padecían. Es importante que se nos quede esto en la cabeza, no solamente, sino también en nuestro espíritu, para recibir del Señor bendiciones. Por eso continúa este versículo 34, y echó fuera muchos demonios y no le dejaban hablar y a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían, porque sabían quién era. Ese mismo milagro que se había efectuado en la sinagoga anteriormente lo repitió aquella noche en la casa de Pedro. Allí expulsó también muchos demonios y no dejaba hablar, como digo, porque conocían quién era Jesucristo, nuestro Señor. Al ponerse el sol, dice el evangelista San Lucas en el capítulo 4, versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús no solamente es el sanador de nuestras almas, de nuestras vidas espirituales, sino también es el sanador
tiene misericordia sobre aquellos que están enfermos. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Nos dice en San Lucas capítulo 4 versículo 41, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cristo no les dejaba hablar porque si les hubiera dejado, habrían declarado a gritos la deidad de nuestro Señor, la deidad de Cristo. Cuando el pueblo no estaba en disposición en aquel momento concreto de recibir esa enseñanza. Muchas personas de nuestros días son incapaces de creer en la verdad del Evangelio. Es importante esto. Es importante ir con cuidado. Entonces, dice el versículo 14 del Evangelio, del Evangelio de San Juan, entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En estos versículos hemos hablado del milagro que nuestro Señor hizo con la suegra de Pedro. Esto debe servirnos a nosotros en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en nuestras carencias. Debe servir como una garantía que el Señor no nos deja, que no nos olvida, que Él está pronto a ayudar a su pueblo en sus dificultades, en sus faltas, en todo cuanto atenta a sus vidas. Y la curación de la suegra de Pedro es algo concreto, algo para manifestar que Él está por encima de la vida y de la muerte. En el texto nosotros descubrimos a un Jesús que se conmueve ante la muerte de los seres queridos, que está con aquellos que son los suyos, aquellos que han sido sanados, no solamente en el cuerpo, sino en sus almas, aquellos que han tenido una nueva vida. Es tan importante para nosotros esta lección que el Señor Jesús nos da en esta noche. Hemos predicado a un Jesús que es ungido por el Padre y el Espíritu Santo con poder para realizar un ministerio cargado de amor hacia cada uno de nosotros, hacia aquellos que han conocido el amor de Dios en sus vidas, aquellos que han sido transformados por el poder de Dios. El ministerio de Jesús es un ministerio, como digo, cargado de amor hacia ti, hacia mí, hacia todos aquellos que han conocido el amor de Dios en sus vidas. Podemos decir, hermano, hermana, que nuestro Señor Jesucristo desborda amor con aquellos que quiere entrañablemente. No solamente es hacia su pueblo, hacia aquellos que creyeron por la gracia de Dios, sino que también Él desborda amor por una humanidad caída y da una oportunidad y una nueva oportunidad a través de sus ministros, a través de sus predicadores, a través de su palabra escrita. Pero el mundo no quiere
saber nada. Nuestro Señor ha tenido que llegar a obligar prácticamente a aquellos que no queríamos saber nada de Él, y nos ha llevado ante el trono de su gracia. Esto es importante, es importante, es importante. Todo esto para ti como ser humano. Si en tu vida no ha llegado todavía la palabra de Dios y te ha transformado y te ha llenado de una nueva vida, verdaderamente ha hecho en ti y en mí auténticos prodigios. Mirando hacia atrás, el converso ve no lo que ha cambiado su vida, que puede ser peor que la gente del mundo, desgraciadamente, en muchas personas, en muchos hermanos, eso es así, sino que Él, por su amor, por su infinito amor, te ha hecho algo especial para Él. Antes de iniciar su ministerio, conoció a los que serían sus discípulos y los escogió para una misión que tenían por delante tanto nuestro Señor como los discípulos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio cargado de amor desprendido, de un amor que nosotros en nuestra mente, en nuestra forma de entender las cosas, no podemos comprender. Por eso el Señor nos hizo a su imagen y semejanza en cuanto a lo que nosotros deberíamos ser. Imitar a Cristo es algo importante para tener una vida de triunfo en triunfo. No podemos sobrevivir espiritualmente en la soledad. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio cargado de amor para la gente que se acercaron a Él. También tú y yo tengamos ese ministerio. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos espiritualmente a la imagen de Cristo. Un ministerio cargado de amor para la gente que se acercaron a Él, para las gentes también que se acerquen a ti, librando así muchos de los oprimidos por el diablo. Su fama se extendió por toda aquella región. Sin embargo, el hecho de tener fama evidentemente no era nada importante para él, porque él no buscaba la fama, porque él no buscaba los parabienes. Al igual que el Hijo de Dios, el convertido, no debe esperar frases hermosas a favor de él. ¡Ay, qué buena persona que eres! ¡Ay, qué buenos son estos evangélicos! No, sino todo lo contrario. Debemos, como Jesús de Nazaret, obrar el bien. Jesucristo no cesó de obrar el bien, de hacer el bien, no solamente en la suegra de Pedro, sino en otros muchos casos. Él hizo auténticos milagros, no para que le conocieran, sino porque, por amor a aquellas personas, a él no se le puede atribuir aquello de cobra buena fama y échate a dormir, sino que él siguió trabajando, siguió con su ministerio. El objetivo de su vida estaba bien definido y él lo conocía y estaba dispuesto a llegar al final, hasta el momento de entregar su sangre y su vida por cada uno de los suyos. No podemos en ninguna manera tener fama, creer que tenemos fama, que somos buenas personas, buenos predicadores, buenos pastores, buenos hermanos,
y echarnos a dormir. Cobra buena fama y échate a dormir, dice el refrán castellano. Lo que hizo Jesús, al contrario de lo que hemos dicho sobre este refrán, es que Él continuó haciendo el bien y lo hizo, hermano y hermana, lo hizo con humildad. Porque, como decía Isaías, era humilde. Como cordero fue llevado al matadero. Él calló. Él no habló en favor suyo. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para que nuestras vidas se desarrollen, nuestra vida espiritual especialmente, se desarrollen de una manera de victorias en victorias. A pesar de la fama de sus milagros, siempre, y aquí lo vemos, atendió a la gente más humilde, a aquellos más necesitados, a aquellos que estaban en la pobreza total prácticamente, de una manera más particular a los pecadores que le acompañaban, que le seguían, y a esos pecadores les habló del reino de Dios, del reino de Dios. Jesús en todo su ministerio no solo predicó a tiempo y a destiempo, cosa que a nosotros se nos manda también. Predicar, hablar de Dios, hablar de lo que puede ayudar a nuestros hermanos, a tiempo y a destiempo, sino lo que hizo Él fue esto, y mostró a través de ese ministerio hermoso amor por aquellos que andaban como ovejas sin pastor. Debemos tener misericordia sobre un mundo que no conoce la vida verdadera, sobre un mundo que no conoce a Cristo, sobre un mundo que le rechaza, sobre una sociedad decadente. Debemos pues tener sensibilidad. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para acercar el reino de Dios a toda persona, por muy miserable que pueda ser esa persona, porque la sociedad en la que vivimos anda sin un norte, sin vida, a salto de mata, sin preocuparse por nada más. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, sin interesarse por algo que ellos son, al igual que nosotros. No solamente somos carne, no solamente somos ánima, el alma es vida, pero el espíritu es algo que no morirá. Unos irá a la presencia de Dios y otros irá al lugar que debe estar como consecuencia de sus pecados, del amor con el que Cristo se sana a esta mujer. Nos debe preparar, aplicarlo a nuestras vidas cuando escuchamos la palabra de Dios, y de una manera muy particular cuando recordamos a través de la Santa Cena, de la comunión, el partimiento del pan y del vino, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo entra en el corazón, todo cambia. El convertido comprende, asimila por la gracia de Dios el cambio que se ha operado en él y en ella. Nos acordamos del día de nuestra conversión, pero no nos acordamos de estos días en los cuales mantenemos el pecado. Somos y estamos, mejor dicho,
lejos de Dios, de la oración, lejos de la palabra, lejos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Por eso, cuando Cristo entra en el corazón del convertido, es para cambiar lo malo a lo bueno, perdición por salvación. Ya no hay más perdición, ya no hay más castigo. Pero lo que ocurre en muchos convertidos, en muchos hijos de Dios, es que vive una vida a veces peor que el mundo. Pero estos se salvarán, sí, porque una vez salvos, siempre salvos. El problema está que debe ser limpiado por la sangre de Cristo. Nadie entrará en el reino de Dios con las vestiduras de inmundicia. Por eso el Señor, antes de entrar, lo limpiará, le pondrá vestidura resplandeciente y les dirá: por ti morí. Por eso te prolongué mi misericordia. Cristo entra en el corazón del convertido y entra en el corazón de cada uno de sus hijos para cambiar lo malo y lo bueno a lo bueno, la perdición, repito, por la salvación. No podemos ser hijos de Dios, hermanos y hermanas, sin servir a la causa de Jesucristo. Si tú no lo haces, es que tienes un problema grave. Posiblemente sea solo religión. No estar seguro de tu salvación es un problema también añadido a lo que digo. Tú debes trabajar para el Señor. Tú tienes que ser, por el mandato de Dios, un soldado de Jesús, vivir como un soldado de Jesús, vivir como Dios quiere que viva, como el Señor Jesús nos mandó, porque lo contrario es mera religión que no nos sirve para nada. Para eso somos sanados por el Señor. Para eso, en el día de nuestra conversión, nuestra vida dio un giro muy importante. Somos sanados por el Señor, una y otra vez. ¿Para qué? Para servirle, para cumplir el mandato de la misión, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Primero, a los de tu casa, a los de mi casa, en mi caso, y después a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno de trabajo, a nuestro entorno ciudadano. Predicar el Evangelio que hay salvación en Cristo Jesús. Ese es el mandato de la misión. Es el mandato de la misión del creyente, del Hijo de Dios. No lo olvidemos. Lo contrario a todo lo dicho, repito, es simplemente religión. Es pura religión cargada de buenas intenciones, que no nos ayuda para nada, no nos sirve para nada, en absoluto nos sirve, no vale para nada. Debemos recapacitar sobre lo que estamos hablando. Es importante que nosotros no perdamos de vista nuestro ministerio, nuestra vida espiritual, y no perdamos de vista a nuestro Jesús de Nazaret, sabiendo lo que Él hizo por ti y por mí, sabiendo que solamente en Él hay salvación. No vale para nada una religión cargada de buenas intenciones, no nos ayuda para nada, no nos aporta nada en absoluto. Por eso debemos recobrar la fuerza y las ganas del
del recién convertido. Debemos acordarnos, tirar hacia atrás en nuestras vidas y pensar lo que hizo el Señor un día determinado que nos cambió todo. No debemos dejar de engañarnos por Satanás, sino todo lo contrario. Debemos cada día, debe ser cada día debe ser nuestro primer día con el Señor. Decimos que amamos a los nuestros y a veces es verdad, pero lo amamos con un amor meramente humano. Y aquí, hermano y hermana, nos tenemos que plantear seriamente si las personas que amamos verdaderamente, nuestros hijos, nuestras esposas, son hijos de Dios. Si olvidar que están expuestos a la condenación. Es importante que no lo olvides. Nuestra vida aquí en la tierra es una vida corta, los años van pasando muy rápidamente. La vida es muy corta. Hay poco tiempo, muy poco tiempo para llevar el mensaje del Evangelio a las personas que queremos. No tenemos mucho tiempo. Y esas personas que queremos y están alejadas de Dios necesitan de tu palabra. Necesitan, mejor dicho, del mensaje del Evangelio. No podemos seguir, no podemos continuar callándonos mientras las personas que más queremos, como nuestros hijos, nuestros familiares y amigos, se pierdan. ¿Por qué? Porque están alejadas de Dios. Nosotros nos esforzamos muchas veces por ser evangelistas, por hacer campañas una y otra vez. Eso está bien, pero es prioritario lo que pasa y lo que puede pasar y lo que pasará por aquellas personas que amamos y que están lejos de Cristo. Es prioritario y urgente alcanzar a las personas que queremos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es necesario estar atentos y no olvidar lo que nos dice el Señor en su palabra. No olvidar lo que nos dice el Señor en su palabra. Es necesario leer y releer el capítulo 24 sobre los últimos tiempos de San Mateo. Os lo recomiendo. El tiempo se acerca. El tiempo de nuestra vida es corto y ese tiempo se acerca minuto a minuto, día tras día, y no tenemos todavía nuestras cosas arregladas, nuestras vidas arregladas. Vivimos par y por el mundo, par y por nosotros, par y por nuestras familias. Vivimos como los demás. Es necesario que tú, que yo, nos centremos en lo que es más importante, que estamos aquí para ser vehículos de la gloria de Dios, para llevar a través de nosotros la palabra de Dios, para dar sentido a la vida de muchas personas, para llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, a toda persona, incluso aquellas que no conocemos. Quiera el Señor alumbrarnos y ayudarnos para que esto sea una gran verdad en la vida, en mi vida y en tu vida,
En el nombre del Señor Jesús, lo pido, lo deseo en este momento, que el Señor me ayude y me ampare, me dé fuerzas, te dé fuerzas, para que esto sea una verdad en tu vida y en mi vida. Que el Señor sea con nosotros. Amén.